versículos 23 y 24. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Y los que se puedan poner de pie, por favor, nos colocamos de pie para leer la santa palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Señor, hoy comenzamos esa navegación en tu escritura frente a tus atributos, tus perfecciones. Tu palabra acá es enfática y es un mandato. Así dice Jehová, que es importante para nosotros como pueblo tuyo, como iglesia, el entenderte y conocerte. Ahora, reconocemos delante de ti que nuestra mente finita es pequeña para poder entenderte. De hecho, tú eres incomprensible, pero sí eres entendible. Y te ha placido darte a conocer y revelarte por medio de la Escritura, por tus perfecciones y atributos. Permite, oh Señor, que nos acerquemos a la Escritura con adoración, con honra, reconociendo la dependencia de tu Espíritu Santo para poder entender, para poder conocerte más, pero que este conocimiento nos lleve a obedecerte y nos lleve a adorarte más, a reconocer el Dios de la Biblia y enseñar este gran Dios. Espíritu Santo, toma nuestras mentes, corazones y ayúdanos a que podamos deleitarnos esta mañana en el conocimiento y en la reflexión de tu palabra. Que leerla, explicarla y aplicarla sea un deleite para nuestras almas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. En entenderme y conocerme. Es por eso, hermanos, que entonces hoy damos inicio a este vuelo o a esta navegación de los atributos de Dios, de los atributos de Dios, de sus perfecciones. Ahora, nosotros somos débiles y Dios es fuerte. Nosotros tenemos un inicio, pero Dios es eterno. Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Una gran diferencia. Por ejemplo, nosotros cuando estamos debajo del agua, ¿qué sucede? Si no tenemos algún medio de respiración, ¿qué sucede si estamos debajo del agua? La respiración o la falta de oxígeno nos recuerda que tenemos que subir a la superficie. Y de hecho nos recuerda la necesidad que tenemos de respirar y la necesidad que tenemos del oxígeno, del aire, para poder vivir. Ahora, cuando sentimos hambre, ¿qué nos recuerda? La necesidad que tenemos de comer. Cuando nuestro estómago comienza a rugir, nos recuerda que es necesario que comamos, que tengamos que alimentar nuestro cuerpo. De hecho, necesitamos las proteínas, las vitaminas, necesitamos el calcio y la cantidad de cosas que hay en el alimento y que dependemos de él. Ninguno de los que hay acá puede estar mucho tiempo sin comer algo. ¿Cierto que sí? Dependemos del alimento, así como dependemos también del oxígeno. Cuando tenemos sed, nos hace recordar que la necesidad que tenemos de tomar agua.
de que dependemos del agua. Ninguno de los que hay en este lugar puede subsistir, puede existir sin el agua. Morimos deshidratados si no hidratamos nuestro cuerpo. Por eso Dios hace salir el sol para justos e injustos. Independientemente si hay una persona en la tierra de que no adore a Dios o no lo reconozca como Él es beneficiado con la salida del sol, del nuevo amanecer, con la lluvia para que surja del fruto de la tierra lo que necesitamos para alimentarnos. Todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo provee. Él nos ha provisto de alimento durante toda nuestra vida. ¿O hay alguno acá que no ha necesitado ser alimentado? Él suple todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros somos emocionalmente hablando, también somos dependientes. Somos dependientes. Los niños necesitan de sus padres emocionalmente para crecer, para formar un carácter. Ninguno de nosotros acá, aunque algunos disfruten de la soledad, no está hecho para vivir solo o apartado en un lugar sin la necesidad de otro, de relacionarse con otros, porque nos necesitamos los unos a los otros. Ahora, si pensamos espiritualmente, sí que más dependemos. La palabra dice que nada podemos hacer separados de nada podemos hacer. Necesitamos de muchos elementos que hay en la tierra para poder existir, para poder vivir. Pero entonces la pregunta que viene es, ¿Dios necesita de algo? Dios necesita de algo. Dios necesita ser alimentado. Dios necesita ser amado. Dios necesita de algo. Y la respuesta es no. No. Dios no necesita de nada porque Él estaba antes de que todo fuera creado. Él subsiste en sí mismo. Él es eterno porque no tiene ni principio ni fin. Él es inmortal. ¿Qué entonces es el atributo que vamos a trabajar el día de hoy? Algunos llaman a este atributo la autoexistencia de Dios. Otros lo llaman la independencia de Dios. Y otros lo colocan como la aceidad de Dios. Una palabra quizás un poquito más difícil, pero una palabra que vamos a ver el día de hoy. La aceidad de Dios. Ahora, cuando nos referimos a la aceidad de Dios, entonces, ¿a qué nos referimos? Y ese es nuestro primer punto entonces. ¿Qué es la aceidad de Dios? ¿Qué es la aceidad de Dios? Bueno, aceidad es una palabra compuesta que significa de esta manera. A, que significa de, A, de, que significa de, C, que significa sí mismo, o sea, que quiere decir que de sí mismo Dios es. O sea, Dios no necesita de nada ni de nadie. Él existe en sí mismo. Él es la causa de su propia existencia. Nadie creó a Dios. Nadie hizo a Dios. Dios no necesita de nada. Él es dueño de todo. Alguien define la aceidad de Dios de esta forma. Dice así: la existencia que se origina y no tiene otra fuente que ella misma. Por eso, o sea, de sí mismo Dios.
o Dios de sí mismo. Dice también que cuando nos referimos a la deidad, estamos afirmando que Él siempre ha existido y que Él en sí mismo no tiene ningún creador. También que es creador de todo lo que existe y que por tanto Él es la fuente de la que sustenta todo lo creado. Él es autoexistente y autosuficiente. En un seminario que estuvimos hace poco, que tuvimos el privilegio de estar algunos de acá de la iglesia y el pastor Oscar, el doctor hablaba de la deidad de Dios y citaba a otro teólogo diciendo que él había definido la deidad de Dios como el Dios, palabras muy técnicas, pero vamos a mirarlas. Niños, no se asusten con estas palabras porque ahora vamos a ver lo sencillo que es de él. Él dice que Dios es autocontenido, antológico y triuno. ¿Cómo así? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es eso? Mastiquemos un poco esto. Mastiquemos un poco esto. Dice, autocontenido, o sea, que todo lo que necesita está en quien Él es. En Él mismo. Todo lo que Dios necesita está en Él mismo. Entonces, niños, Dios no necesita comer, Dios no necesita respirar, Dios no necesita el alimento ni otras personas para sentirse amado o para sentirse bien. No. Ahora, ontológico, es que Él es la verdadera y máximo ser de que todo procede. O sea, Él es el verdadero y el máximo ser de que todo procede de Él, de ontológico. Entonces, autocontenido no necesita nada sino de Él mismo, no necesita nada de lo exterior, porque de hecho Él lo llena todo. Ontológico es que toda la verdad, todo lo máximo que hay procede de Él. Y triuno es que ese Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, niños, jóvenes, adultos, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. El Dios que está revelado en la Escritura. El Dios que está revelado en la Escritura. El Dios que no necesita de nada, el Dios que procede todo, el Dios que es autoexistente, el Dios que es autónomo, el Dios que es autocontenido. Ese es el Dios de la Biblia. Y cuando se habla la Escritura y se expone el Evangelio, tenemos que exponer a este Dios. Y es lo que lastimosamente hoy en día estamos como iglesia mal. A menos de que conozcamos como Dios se ha revelado a nosotros lo que Él es realmente, podemos darlo a conocer verdaderamente. Y es por eso que muchos se han hecho un Dios a su manera. Y la idea con estudiar los atributos de Dios es eso, que conozcamos más a Dios. Si hay algo en lo que quieras alabar, tienes que estar en estos estudios de los atributos de Dios. Ya sabemos entonces qué es la seidad de Dios. Entonces, cuando escuchen la seidad, se van a recordar, Dios no necesita de nada. No, Dios, todo lo que necesita está en Él mismo. Dios es el dueño de todo y el que todo lo provee. Y todo es de Él, por Él y para Él. Niños, claro, necesito que ustedes tengan esto claro, que no sea un estudio solo para los adultos, no. Pero entonces, si eso es la seidad de Dios, permítame, está revelado o está explicado también
en la confesión de fe. Resulta que en el capítulo 2 de la confesión de fe, dice así, párrafo 1. El Señor nuestro Dios es uno único. No hay un par, no hay otro parecido. Es único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección. Y el párrafo 2 dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna criatura que le ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, por quién y para quién son todas las cosas. Así lo expresa la confesión de fe. Pero ya lo hemos visto unos teólogos que han hablado sobre esto, hemos visto la confesión de fe, pero es necesario que la autoridad escritural, o sea, Dios mismo, nos muestre sobre su aceidad. A menos de que la escritura no lo diga, no lo debemos creer. Pero si la escritura no lo dice, debemos de decir amén. Entonces, la aceidad de Dios. Si buscamos en la Biblia, ese término no lo vamos a encontrar por ningún lado. Usted va a entrar a Google y va a colocar aceidad y va a colocar la Biblia, la interlineal, va a colocar todas las Biblias que hay, las versiones, y le va a salir negativo, cero, búsqueda cero. Ese término no lo va a encontrar. Pero como tal, lo que significa el término o lo que la Biblia nos muestra es a un Dios que tiene aceidad, que tiene autoexistencia y autosuficiencia. Primero, tendremos que regresar al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos dice Génesis 1:1. Ahora, vamos a estar navegando en la Biblia y viendo muchos textos. Algunos textos los vamos a revisar juntos, otros textos van a confiar en mí y lo van a mirar ustedes luego en sus casas. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo esto acá? Que antes de que todo existiera, Dios ya existía. Dios no fue creado por nada, ni por nadie. Él, por el contrario, creó todo lo que había. Cuando R.C. Sproul tuvo una conversación con un científico muy reconocido que defiende la teoría del Big Bang y del que de nada salió nada. Y conversando con él, el científico le dice que él tenía la capacidad de poder ir unos nanosegundos antes de que ocurriera la explosión del Big Bang y que todo fuese creado. Entonces R.S. Sproul le dijo, uy, maravilloso, pero ¿por qué unos nanosegundos antes? ¿Por qué no más antes de todo eso? No, es que no es necesario. No es, perdón, no antes, sino después, unos segundos después de que todo hubiese sido creado. Entonces él le dice, no, venga, pero ¿por qué no va antes de que todo eso hubiera ocurrido? No, es que no es necesario ir antes. Es más, allá no hay nada. Sproul quería mostrarle
que ni siquiera unos nanosegundos, porque Dios no tiene tiempo, antes de todo eso, antes de lo que Él cree, porque no estamos diciendo que creemos en la teoría del Big Bang, de nada no puede salir nada, pero antes de que todo fuese creado, estaba Dios. Estaba Dios. ¿Por qué? Porque Él es autoexistente. Él no existe de nada. Él no existe de nada. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Bueno, primero fue Dios, antes de que existiera la gallina y el huevo. Porque acá la palabra nos dice que Él lo creó todo. Él lo creó todo. Pero necesitamos hacer un barrido, un recorrido por toda la Biblia para ir mirando lo que sucede frente a la aceidad de Dios. En Juan, acompáñenme allá, nos habla de la misma idea. Juan, capítulo 1, versículo 3. Leámoslo desde el 1. Juan 1:1 dice, en el principio, ¿a dónde se está devolviendo Juan? ¿O el Espíritu Santo por medio de Juan? A Génesis 1. No, es más, antes de Génesis 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, recordemos que este texto se está refiriendo a Jesús y recordemos que la seidad, decíamos que era de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos estaban antes de que todo fuera creado en uno, siendo tres personas en uno, el Dios trino. Y dice que todas las cosas fueron hechas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay un principio de todas las cosas que nosotros podemos ver, pero Dios no tiene principio, porque Él es eterno, porque Él es autoexistente. Y no podemos decir entonces que de la nada puede salir nada. Dios en el principio creó todo por el poder de su palabra, por el poder de su palabra. Cuando Abraham, cuando Abraham está eh, conversando con Melquisedec, el sacerdote, Abraham viene de una lucha y de tomar un botín, ¿cierto? De tomar un botín. Cuando se presenta frente a Melquisedec, primero Melquisedec reconoce que Dios le ha dado la victoria a Abraham. Y cuando lo reconoce le dice, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Luego Abraham lo reconoce también, el Dios todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra me ha dado este. Por tanto, yo te daré el diezmo de lo que Dios me ha dado. Y le entrega el diezmo a Melquisedec. Pero ahí Dios se revela como el Shaddai, el todopoderoso. Perdón, es en Génesis 14, 19 y 22. Y luego cuando Dios hace un pacto con Abraham, cuando Dios hace un pacto con Abraham, ahí en Génesis, en la conversación de Abraham y de Melquisedec, lo que estamos viendo es que todas las cosas le pertenecen a Dios. Y luego en el capítulo 17, cuando Dios hace un pacto con Abraham, él se presenta como el Shaddai, como el Todopoderoso. Se presenta como el Dios
que todo lo provee. Entonces, Él no es solo el creador de todo, Él no es solo el dueño de todo, sino que Él es el proveedor de todo. El proveedor de todo. Ahora, yo pregunto, ¿somos conscientes de eso? Esta mañana que usted se levantó y vio el amanecer, ¿usted es consciente de que Dios hizo eso? De que Dios proveyó para nosotros hoy un nuevo día, que saliese el sol. Y es más, que el piso que tú pisaste es de Él, proviene de Él, es de Él. Todo eso es de Él. Que hoy tú respiras porque Él lo permite. Porque si te faltara el oxígeno, ¿qué haremos mal? Pero Él provee que en la tierra haya una atmósfera y que todo lo que ha creado en su perfección y en su orden nos dé la posibilidad de respirar para vivir y aparte de eso, de que haya una gravedad para que nos sostengamos en el piso. En el principio, Él ya estaba y Él creó todo. La pregunta con que iniciábamos es, ¿Dios necesita de algo o de alguien? Él necesita de algo. Si Él es autoexistente y también es autoeficiente, necesita de algo. Acompáñame en Job. Vamos en un barrido por la Biblia para ir mirando todo eso. Acompáñame a Job 35 o 35. Ahora, ¿por qué a Job antes de Moisés? Si el libro de Job en la Biblia está después de Génesis, de todo el Pentateuco. Ahora, recuerden que Job es uno de los libros más antiguos, porque fue antes de los patriarcas, por eso nos vamos a ir allá. Fuimos al principio a Génesis, pero ahora vamos a ir a Job. Job, recuerden un poco la historia. Job está siendo probado por Dios, está permitiendo que Satanás le quite absolutamente todo, pero no la vida, a lo que nos muestra que Dios está por encima de todo y gobierna todo, aún Satanás tiene que obedecerle. Y hay unos amigos en los cuales están conversando con él una y otra vez, y se produce esta conversación en el capítulo 35, versículos 5 al 7. Es Eliú el que está dando su razonamiento y está hablando con Job y le dice, mira los cielos y ve, y considera las nubes, son más altas que tú. Lo primero que está haciendo es mostrándole a Job lo pequeño que él es, que se mira frente a las nubes. Ahora, también implícitamente le está mostrando quién creó esas nubes y esas nubes son más grandes que usted. Mírelas, ahora mire lo que le dice. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hermanos, ahora, ojo, no estoy diciendo que podemos o que tenemos licencia para pecar. Pero si nosotros pecaremos una y otra vez, es más, si Dios nos hubiese rescatado y siguiésemos pecando en el mundo y revolcándonos en el fango del pecado, eso le añade o le quita algo a Dios. Sabemos que el mundo se estaba autodestruyendo.
Sabemos que el pecado está aumentando en gran manera y que lo vemos en todas sus esferas. Eso le quita o le pone algo a nuestro Dios. Es más, se las voy a poner más difícil. Dios se pone triste porque el ser humano se está revolcando en el pecado. La palabra nos dice acá que no. Sigue diciendo, si fueres justo, ¿qué le darás a él? Ahora lo contrario, si fuésemos tan piadosos y tan obedientes a su palabra, que estuviésemos todos los días en santidad y sin caer en pecado, le añadiríamos algo a Dios. Usted y yo con la obediencia le añadimos algo a Dios o buscamos el favor de Él, cambiamos algo en Él. Si somos justos, piadosos, ¿o qué recibirá de tu mano? Hay algo que nosotros podamos darle a Dios que Él necesite. ¿Por qué ofrendamos? Porque Dios necesita la limosna que nosotros le traemos. No. De hecho, Él ya nos dio. Lo que hacemos es devolver de lo que Él ya nos dio. Pero aún así no necesita eso. Pues Él es dueño de todo. Ahora, nos beneficia como iglesia para hacer labores en su reino. ¿Cuáles? El mantenimiento de los que están dedicados a la obra, las misiones, apoyar a otros o enviar a otros para que el evangelio sea predicado en otras partes, y la ayuda a los necesitados. ¿Es Dios el beneficiado con eso? ¿Le estamos aportando algo a Dios? ¿O le estamos quitando algo? Él es autosuficiente y no necesita de nada de nadie. Hermanos, si este lugar estuviera vacío, ¿le quitaríamos a Dios gloria? Si este lugar estuviera inundado y ya no cabiéramos en este lugar, ¿cupiéramos o cabiéramos? Bueno, cupiéramos. Ya el lugar no fuera suficiente para el espacio para que estuviéramos acá. ¿Le quitaríamos o le pondríamos algo a Dios? No, no, porque no necesita de nada ni de nadie. Sigamos avanzando. Vamos ahora entonces a Moisés. Moisés está en el desierto, en la tierra de Madián, ha tenido que huir a causa de que ha asesinado a una persona y lo quieren matar. Ha pasado 40 años en ese lugar siendo nadie, apacentando las ovejas y aprendiendo del pastoreo, apacentando las ovejas de Jetro, a lo cual ocurre algo extraordinario. Un árbol que es llamado zarza, que es un árbol pequeñito, está prendido, tiene fuego. Y es esto tan sorprendente que cautiva a Moisés a mirar qué es lo que está sucediendo. Porque no es solo que este árbol está ahí prendido, pues me imagino que en el desierto es muy fácil que se prendan cosas con tanto calor. Pero él se arrima allá, es porque resulta que está prendido, pero no se consume. Ahora, Moisés no necesitaba ser un químico para poder entender que para que haya fuego necesita tres elementos: calor, un carburante y un combustible. Pues el calor estaba, porque en el desierto hace mucho calor.
El carburante estaba porque el carburante resulta que es el oxígeno, está en el aire y estaba el combustible, era el árbol. Pero lo interesante es que para que haya fuego, estén estos tres elementos, resulta que el combustible se tiene que consumir para que el fuego arda y cuando el combustible se acaba, pues el fuego se apaga. O cuando uno de estos tres elementos falta, el fuego se apaga, pero no se está apagando. Entonces, imagínense, él está solo en el desierto, ve que algo está prendido. Me imagino que escuchaba el ruido del fuego. ¿Alguien ha escuchado el ruido del fuego? ¿Cierto? ¿Cierto? Se asombra, mira, pero esto no se está consumiendo. Ahora, aparte de eso, ese árbol le habla. Le dice, Moisés, Moisés. Ya, nos podemos imaginar esa imagen. Pero es maravilloso, sorprendente, porque lo que Dios estaba mostrando es revelándose a Moisés de una forma pedagógica. Al no consumirse la zarza, Dios estaba mostrando que Él no necesita de nada para que ese fuego estuviese ahí, ardiendo. No necesita de los tres elementos que normalmente se necesitan, porque Dios no necesita de nada. Él en sí mismo es y no necesita de absolutamente otra cosa. Esa es la primera imagen y como Dios se revela a Moisés. ¿Qué estamos viendo en la zarza? Entonces, estamos viendo la aceidad de Dios. Pero no solo eso. Cuando Dios comienza a hablar con Moisés en una teofanía, en una aparición por medio de un ángel, pero que era Dios mismo el que estaba diciendo, le da una orden, le da una tarea y al mismo tiempo se revela también quién es él. Moisés está preocupado y lo que él pregunta es, bueno, ¿y si yo voy a ir a liberar tu pueblo? De hecho, yo ya traté de hacerlo y me fue muy mal, entonces yo voy a regresar allá. Ellos, si antes era el príncipe de Egipto, el hijo de la princesa de Egipto, y ahora soy un don nadie y un pastor, ¿cómo me van a creer que quién me envió? Él está preocupado por eso. ¿Qué credenciales les voy a mostrar yo a ellos allá? Vea, este es Dios y me envió. Dios le dice, yo soy el que soy. En Génesis 3:14. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios autoexistente, el que no necesita nada. De hecho, Moisés, no necesitas nada, es que no eres tú, soy yo el que voy a liberar el pueblo. Solo le tienes que decir que yo soy el que soy. Yo soy el que era, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Yo soy el único Dios autoexistente y autosuficiente que no necesita de nada ni de nadie. Yo no necesito nada para existir en sí mismo. Yo soy y punto. Yo soy y punto. Luego Moisés en el Salmo 90, quiero que me acompañen allá. Moisés en el Salmo 90. Ahora, recuerden que los salmos son escritos no todos por David. Hay salmos escritos por Asaf y este en particular es escrito por Moisés. Si sus Biblias tienen un encabezado, van a decir como esta dice, autor Moisés. Y miren lo que Moisés dice en el verso 1 y 2. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo Moisés? Él está cantando lo que aprendió allí en Madián.
Tú estás antes que todo. Tú has sido antes que todo y eres eterno. Tú eres el yo soy. Tú eres el yo soy. De hecho, esto es una oración de Moisés, reconociendo precisamente lo que Dios es. Pero pasemos entonces ahora a David. David, el primer rey el rey prometido a Israel, porque el primer rey fue Saúl, ¿cierto? Pero el rey escogido por Dios y encomendado para que hubiese rey en la nación de Israel y para que hubiese una promesa por medio de el pacto con él. David en el Salmo 24, mire lo que nos dice. Salmo 24, versículos 1 y 2. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Será que acá se está saliendo algo de lo que le pertenece a Dios? La tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. De él es todo. Y él es el fundamento, él es el que fundó absolutamente todo. Todo. Asaf, en el Salmo 50, vamos al Salmo 50, versos 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, ¿Dios tiene hambre? No, Dios no tiene hambre. Pero él dice, si yo llegase a tener hambre, téngalo por seguro que no se lo voy a pedir a usted, ni a usted, ni a usted, a nada, a ninguno de los que hay acá, ni a ninguno de los que hay en la faz de la tierra. ¿Por qué no lo pediría? Porque de él es todo. Si él necesitara algo, simplemente lo tomaría para él y ya. Pero él no necesita de nada, ni de nada, de nada, ni de nada. Vamos a Isaías 43. Isaías 43. Verso 10. Verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo yo escogí, para que me conozcáis y me creáis y entendáis que yo mismo soy, que yo soy el que soy.
que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, yo estaba antes de que todo fuese formado. Es más, antes de que todos ustedes comenzaran a ser dioses que fueron creados por ustedes y por sus manos. A mí nadie me creó. Yo fui en mí mismo, en sí mismo, yo mismo soy. Y no hubo ni antes ni habrá después. Porque todos los dioses con D pequeña, todos todos los ídolos que se ha formado la gente, la humanidad, un día ya no estarán, pero Dios seguirá siendo. ¿Por qué no estarán? Pues porque todo será destruido. Y esos dioses serán destruidos. Hemos ya mirado entonces a través del Antiguo Testamento un poco de lo de la seidad de Dios. Ahora quisiera que fuéramos al Nuevo Testamento y miráramos Pablo qué nos dice. Este texto es muy conocido, pero me parece que es un texto espectacular en el cual el Espíritu Santo por medio de Pablo despliega de una forma extraordinaria la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Hechos 17. Recuerden que Pablo está acá en Atenas, donde hay mucha idolatría, o sea, donde los dioses pequeños que acabamos de leer están en su esplendor y en su totalidad, de tal forma que han creado una estatua para si les hizo falta algún dios, entonces puedan tenerlo ahí y adorar. A lo cual Pablo hace uso estratégicamente de aquella imagen, de aquella imagen. Hechos 17:22, para dar a conocer al Dios vivo y verdadero, al Dios autosuficiente y autoexistente. Dice así, capítulo 17, versos a partir del 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. El Dios, oigan bien, empieza, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios creador que creó y hizo todo. Y que no solo es Dios creador, sino que es Señor. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ahora, ¿por qué el Señor? Porque Él lo creó todo. Si Él hizo todo, Él es dueño de todo y es el Señor que gobierna y manda todo. No habita en templos hechos por manos humanas. El mismo Salomón, cuando dedicó el templo a Dios, dijo, tu gloria no puede contenerlo, este templo, aunque es tan majestuoso, tan hermoso, tan divino, tan bien hecho, tan a los ojos de los hombres tan esplendoroso, esto no puede contener tu gloria. ¿Por qué? Porque no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No necesita de nada. Por el contrario, Él da todo. Sigue diciendo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Él ha puesto dónde nacerías tú y yo, en qué nación, qué íbamos a ser colombianos, qué íbamos a ser antioqueños, qué íbamos a nacer en Medellín, los que son de acá. Él hizo todo eso y colocó un tiempo. Para Él no hay tiempo, pero Él nos dio el tiempo para que haya un orden. Colocó el tiempo y los límites. O sea, ¿hasta cuándo estarás acá? ¿Hasta cuándo yo estaré acá? Para que busquen a Dios de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Él no necesita de nada porque Él lo llena todo. Bueno, en Él nos movemos, en Él vivimos, porque cada espacio que usted y yo ocupamos es de Él y Él está ahí. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedras, a esculturas, a arte o a imaginación de hombres, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, lo que Pablo está mostrando acá, él está expresando el Evangelio, y en el mismo Evangelio está expresando lo que es Dios. Dios, uno de los atributos de Dios es su aceridad. Él no necesita de nada, Él no necesita de nadie, Él lo llena todo, Él es todo en todo, y no necesita que nosotros le demos algo o que hagamos un lugar para Él. Hermano, este es el lugar de reunión. Gloria a Dios que lo tenemos. Pero Él no necesita de esto, de este lugar, de estas cuatro paredes. Donde usted y yo nos reunamos, Él ha prometido que Él está ahí en medio de nosotros. Si por alguna razón tuviésemos que trasladarnos de este lugar hacia otro lugar, nosotros no le estamos haciendo templo a Él, primero. Y segundo, Él está ahí porque estamos nosotros reunidos, porque Él está en medio de su pueblo, porque Él está en todas partes. Ahora no necesita de nada. Se nos está acabando el tiempo y quiero mostrarles el conocimiento de este atributo en Pablo lo lleva a una gran exaltación, a una gran adoración, a estallar en adoración por lo que Dios es. Romanos 11:33, vemos a Pablo explotando en adoración, en una doxología a Dios por lo que Él es. Romanos 11:33. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo está haciendo un montón de preguntas, a lo que la respuesta es nadie, nada, no. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Ahora, ¿por qué? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Nadie. ¿Por qué? Porque Él no necesita de nada ni de nadie. Y porque Él está por encima de todo. Porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Pero si lo dejamos solo hasta acá, no tendría sentido entonces que hubiésemos estado todo este tiempo aprendiendo de las ideas de Dios, porque ya sabemos qué es eso. Ya lo hemos visto en la escritura de que la escritura misma nos lo muestra y por eso debemos de creer en eso. Por eso conocemos a Dios porque Él se ha revelado en la escritura. Pero ¿para qué nos sirve o qué implicaciones prácticas nos puede traer para nuestra vida? Bueno, lo primero que creo que hace la seriedad de Dios es que nos humilla. Nos humilla. Hermanos, yo no sé usted, pero yo alguna vez pensé que podría darle algo a Dios o que Él necesitaba algo de mí. Y realmente no necesita nada. Él es Dios. Por eso es Dios. No necesita nada. Y eso nos debe llevar a humillarnos y a pedirle perdón. Si en alguna vez hemos pensado que nosotros le podemos poner o quitar a Él en su gloria, en lo que Él es. Pero también nos da regocijo y esperanza. Porque, porque si Él no necesita de nada ni de nadie, ¿por qué nos ha llamado? Él nos ha dado un privilegio, mis hermanos, un privilegio. Él no necesita de nada ni de nadie, no necesita de usted y de mí. Pero a Él le plació llamarnos y hacernos partícipes de su obra. Mire, Él podría usar los animales para evangelizar a la gente. Es más, Jesús dice que Él podría levantar hijos aún de las propias piedras. Cuando se le refiere a los judíos que se las daban de mucho por ser judíos y por ser hijos de Abraham. Él les dice, va, Dios si quiere, el Padre de esas piedras puede levantar hijos. No necesita de nada, ni de nadie, pero le plació darnos el privilegio de llamarnos para su gloria y para la extensión del reino, para que por usted y por mí, por nuestra boca, por la dependencia del Espíritu Santo y por el poder de la locura de la predicación, el que ha de ser salvo, venga a Él. Nos ha dado el privilegio de participar, devolviéndole algo de lo que Él ya nos dio para que su reino crezca acá en la tierra. Sin necesitar, nos dio ese gran privilegio. Nos dio ese gran privilegio. La seriedad de Dios nos da seguridad, seguridad en nuestras vidas. Él es dueño de todo. Él es el dueño de todo y el proveedor de todo. Nada nos faltará. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que alimenta sus ovejas, que las apacenta y que aún en momentos de valles de sombra de muerte nos va a acompañar, nos va a llevar de su mano. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan conformes estamos en Él? ¿Qué contentamiento tenemos de lo que Él nos ha dado y tenemos ahora? Y la pregunta es, ¿hasta hoy te ha faltado algo que necesite tu vida para existir? Si tenemos a Cristo, tenemos todo. De hecho, el mismo Padre nos enseña el complacernos en Cristo. Está en el bautizo, sale de las aguas y el Padre dice, he ahí mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Yo me complazco en mí.
La divinidad misma nos complacemos en sí misma. Yo me complazco en mi Hijo. Ahora la pregunta es, ¿nos complacemos en Jesús? En Él estamos completos. En Él estamos completos. Pero si usted está acá o luego escuchará esta predicación y le parece muy pesada, no entiende casi cómo es eso de que Dios tiene aceidad, de que no necesita de nada ni de nadie, de que no necesita que le pongan una veladora, por ejemplo, o que le coloquen agua bendita, o que le coloquen incienso. ¿Usted no entiende eso? Hermano, amigo, yo estoy siendo la voz de Dios y presentando al Dios de la Biblia. Ese Dios se revela por medio de la creación, pero de una forma especial por medio de la Biblia. Y es el Dios que no solo no necesita de nada ni de nadie, es un Dios que es justo y juzgará con justicia. Y tú necesitas de ese Dios. A menos de que tú no creas en ese Dios, en el Dios Trino, y en la segunda persona de la Trinidad que vino a morir por ti, para perdonar tus pecados y darte salvación, no tendrás escapatoria. Porque alguien podrá escaparse del Dios que todo lo sabe, que todo lo es dueño de todo, y que es autoexistente y autoeficiente en sí mismo, que es independiente de todo. Nadie tendrá escapatoria, a menos que reciba lo que Él ha provisto para esa salvación. Y ese es Cristo. Cristo se presenta como el yo soy. Yo soy el pan de vida, o sea, el que necesitamos para sustentar nuestra vida espiritual. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú necesitas a ese Dios, tú necesitas a Jesucristo. Y hoy tienes la oportunidad de rendirte ante Él, pedirle perdón, porque nunca lo habías visto como el Dios que tiene aceidad, el Dios que es autoexistente y autosuficiente. Y puedes pedirle a ese Dios que todo lo provee, Él provee aún la fe y el arrepentimiento para tu vida y te da la salvación. Vamos a orar. Dios, definitivamente tendríamos que decir como Pablo, ¿quién comprenderá tu mente? ¿Quién podrá comprender esto tan pesado? Pero Señor, qué bueno tener tu palabra, tu escritura, y qué bueno que a ti te haya placido revelarte a nosotros. Ayúdanos para que el conocerte nos lleve a una vida piadosa y una vida de práctica con mayor devoción, a adorarte con mayor devoción por lo que tú eres y reconociendo que nada podemos ofrecerte porque tú no necesitas nada. Pero aún así nos das el privilegio de acudir a ti, de poder orarte, de poder reunirnos en tu nombre, de poder cantar himnos para ti, de poder ofrendar y de todas las cosas que nos das para ser beneficiados nosotros mismos cuando te adoramos y te exaltamos. Señor, gracias Dios. Gracias por ser ese Dios tan grande y esplendoroso, pero también por ser ese Dios tan cercano. Y ese Dios que está en medio de nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te suplicamos que vivamos para el fin con el cual nos has creado. Es tu propia gloria. Y que vivamos contentos, felices y agradecidos
en ti por siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos.